Cuando no conocemos a Dios, nosotros comenzamos a adorar a Dios de una manera incorrecta, aunque aparentemente parezca que es la manera correcta de hacerlo. Y déjame decirte algo que te mencionaba en alabanza, cuando hablaba de por qué no estar agradecidos con Dios cuando estando en esta ciudad somos bendecidos y no estamos pasando quizá persecución, no estamos pasando por un desastre natural, quizá como el pueblo reciente, ¿no? San Gabriel. Y me llamaba la atención algo que vi el otro día, y es que a pesar de todo lo que sucede, la gente en medio de la tragedia va a buscar a alguien supremo, alguien que pueda traer cierto consuelo, fortaleza, aliento, alguien que pueda traerle esperanza. Y la gente en su ignorancia o en la ceguera de su corazón muchas veces buscan adorar algo que muchas veces es incorrecto. ¿Sí me doy a entender? En este caso, y lo digo con todo respeto para la gente que a lo mejor no profesa la fe cristiana y que hoy nos visita, pero yo veía que hacían una peregrinación cargando una imagen, dándole gracias de alguna manera por el auxilio, por la ayuda, por el beneficio que habían recibido después de esta tragedia. Y yo digo, ¿cómo es increíble que aún el hombre en medio de una situación tan adversa prefiere humillarse a alguien que ni siquiera tiene la capacidad de levantar el tronco que ellos tuvieron que levantar? No sé si me voy a entender. O sea, a quienes ellos adoran no tenían la capacidad de levantar un tronco. Y uno puede decir, ¿por qué Dios no detuvo esa avalancha o ese río, o esa presa que se desbordaba? Bueno, es que entendamos que todo trae consecuencias, y todo son consecuencias de muchas cosas. Muchas veces en esas consecuencias aún la gente inocente es afectada, pero entendamos de alguna forma que todo ya está trabajado dentro de la soberanía de Dios, dentro de su presencia. Es decir, el conocimiento anticipado de Dios. Él ya sabe quién va a morir hoy, quién va a morir mañana. O sea, no, inocentes o culpables, malos o buenos, a todos nos llega el momento de morir. Y quizá para muchos es difícil entender las tragedias y entender las situaciones, pero ¿sabes por qué? Porque muchas veces el concepto que tenemos acerca de Dios no es el correcto. Pasamos una enfermedad y buscamos a Dios. Pasamos un momento de prosperidad y abundancia y bonanza, y quizá muchas veces esa gratitud no es la misma ante Dios. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad por el momento, porque ya tengo lo material, ya tengo lo que necesito. Entonces, como ustedes lo eligieron y lo escogieron, los peligros de no conocer a Dios. El primer peligro de no conocer a Dios, ahora sí se encuentra en Salmos 50. Es el versículo primero que les di. Salmos capítulo 50, en su versículo 21, dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. El primer peligro de no conocer a Dios es tener una versión de Dios a nuestra propia imagen, crear a un Dios a nuestra propia imagen. Ese es el primer peligro de no conocer a Dios. Ese es el primer peligro. ¿Por qué? Porque cuando hay una ausencia del verdadero conocimiento de Dios, el hombre crea sus propias opiniones acerca de Él. El otro día veía un comentario de una persona que tiene su inclinación hacia el mismo sexo. Un hombre, le gustan los hombres, pero esta persona yo la veo todos los días involucrado en las actividades eclesiásticas de la fe que él profesa. Y él puso una frase y dijo: Dios ama el amor. Y en esa frase había una imagen que ilustraba hombre y hombre, mujer y mujer, ambos besándose. Y él puso: Dios ama el amor. Entonces yo entendí que el concepto de esta persona es de que como la persona, tanto un hombre y otro hombre, se aman, por ende Dios avala el amor. No sé si me voy a entender. Y esa imagen de él acerca de ese Dios le conviene a él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le conviene a él? Porque la imagen que nosotros formamos de Dios es la magnitud o el nivel de nuestra santificación. Va a depender nuestra santidad de eso. Porque si yo formulo un Dios que ama todas las cosas y que me ama a mí, a pesar de que yo sigo haciendo las cosas que a él no le agradan, entonces quiere decir que estoy creándome un Dios complaciente, un Dios que ni siquiera me va a reprender, me va a exhortar o me va a castigar. Aunque bíblicamente sabemos que Dios sí castiga, sabemos que Dios sí es un Dios de juicio, que Dios es un Dios de ira, y todo aquello tiene que ver con el corazón de Dios. Pero muchas veces, por no tener un conocimiento adecuado de Dios, creamos una versión a nuestra propia imagen de Dios.
Y si me puedes acompañar en el libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos, en el capítulo 17. Si te diste cuenta, en el versículo 21 del Salmo 50 dice: pensabas que yo era como quién. Dice: pensabas que yo era como tú. Y el hombre hoy en día piensa que Dios es como nosotros pensamos o como nosotros creemos que es. Nos podemos hacer una imagen de un Dios, de un señor canoso, de un señor ya grande, mayor de edad, sentado en una silla blanca. Pero no es así, porque dice su palabra que nadie ha visto a Dios. Entonces sería imposible que yo me haga una imagen de un Dios que yo jamás he visto. Por eso es más fácil actuar en la ignorancia y decir: a mí se me apareció fulano, a mí se me apareció sutano, se me apareció mi tío y mi abuelo se me apareció acá. Entendamos que todo eso tiene un trasfondo espiritual que no meramente tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios fuera inteligente, yo creo que Él no mandaría a alguien en su representación para que a ese alguien que va como representante sea adorado en lugar de que a Él lo adoren. No sé si me dieron el mediante. Y llámese la imagen que se llame, cada quien puede formar una imagen de alguien o de algo que consideran que es Dios. Y muchas veces estamos lejos de esa versión. En Hechos 17, en el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pasaba Pablo en algún momento por algún lugar donde tenían los griegos cierto tipo de esculturas que representaban los diferentes dioses, y cuando llega al Dios de los creyentes, al Dios de los cristianos, se da cuenta que ahí solamente había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y si te das cuenta, en Juan capítulo 17, en capítulo 4, cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, Jesús le decía algo a esta mujer: ustedes adoran lo que no saben. Pero me voy más atrás, en Éxodo 32, cuando de repente Moisés estaba en el monte, estaba orando, y mientras oraba, la desesperación del pueblo se hacía presente. ¿Y qué sucedía? El pueblo comenzó a juntar todos sus artículos de oro, todas sus riquezas, y comenzaron a fundir un becerro de oro. Esa imagen de un becerro de oro, ¿de dónde crees que ellos la tenían? ¿Por qué? Porque cuando la comienzan a fundir y la forman, dicen: adoren a su Dios. Él es quien los sacó de Egipto. Adórenlo, porque Él es el Dios que los ha sacado de Egipto. Ahora la pregunta es: ¿de dónde tenían una imagen de un becerro para representar a Dios? ¿De dónde venía esa imagen, esa percepción de ellos? Claro, de Egipto. ¿Por qué? Porque era la manera en cómo ellos adoraban. Un pueblo que había sido apartado por Dios adoraba supuestamente a Dios y le daba una forma. Y se estaban equivocando y se estaban confundiendo. ¿Por qué? Porque ellos habían formado una imagen, y curiosamente era la imagen de un pueblo que adoraba a otros dioses y que no era Dios. Y ese es nuestro caso hoy en día. Ponemos a uno crucificado en una cruz y decimos: ahí está el Dios, cuando bíblicamente ya no está ahí. Entonces nos estamos equivocando y tenemos una versión incorrecta de quién es Dios. Esto va a resultar una visión deformada acerca de quién es Dios. Siguiente punto: el no conocer a Dios es un peligro, acuérdense. Produce una falsa adoración. Juan capítulo 4, ahora sí nos vamos con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 22. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? Viene de los judíos. Si tú lees un poquito el contexto, y si me acompañas por favor, en el versículo denme un segundito, nada más los llevo directamente al punto que quiero leerles.
el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, hablando del agua. Dice: y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Para eso Jesús ya le había lanzado por ahí una indirecta de que: oye, si tú me pidieras a mí agua, bueno, ya esto saben la historia. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte por vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Ya sabemos la historia, ¿no? De lo que pasa. Y le dice: oye, nuestros padres venían, adoraban en este lugar. Nuestros padres, escucha bien, cuando habla de nuestros padres, habla de tradiciones. Las tradiciones, miren, pongan atención en esto. Lamentablemente la tradición se arraiga tanto en la vida de la gente que es muy difícil que aquello cambie en las personas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el trasfondo de que muchas veces las tradiciones, las costumbres de nuestros antepasados son maldiciones. De tal manera que cuando nosotros seguimos hay gente que, miren, hay gente que no cree en Dios porque su papá no cree en Dios. Hay gente que no puede ser cristiano o creyente o protestante, como lo dicen los de afuera, porque su familia es católica o porque su familia es de X religión. Hay gente que no puede hacer ciertas cosas porque su familia va a decir, o porque desde niño me criaron así. Entonces quiere decir que la persona no tiene la suficiente convicción, no puede filosofar, no puede meditar, no puede pensar, no puede cuestionar. ¿Por qué? Porque así su familia se lo enseñó. Entonces, por ende, muchas veces la gente comienza y viene a Dios aparentemente a darle adoración y le da una adoración falsa. El trasfondo de este pasaje es impresionante porque de alguna manera el Señor le comienza a decir: oye, ven y tráeme a tu marido. ¿Y qué le dice la mujer? No tengo marido. ¿Cómo sabía Jesús aquello? Dicen, pues que era Jesús, ¿no? Pero Jesús no necesitaba tocar algo más allá de simplemente: oye, pues venga, para que hagamos esto correctamente necesito que venga tu marido. Dice: no tengo marido. Y bien has dicho, no tienes tu marido y ya tenía 5 atrás. Y bueno, entonces la mujer automáticamente, cuando entiende la verdadera adoración, recibe una revelación. ¿De qué? De la palabra misma. Escuchen bien, cuando ustedes están adorando en este lugar, cuando ustedes están cantando, ustedes tienen la oportunidad de que Dios les revele su palabra en medio de la adoración. La palabra revelada es palabra profética. Cuando tú comienzas a hablar la palabra, estás hablando palabra profética. Estás pidiendo que Dios comience a glorificarse y a manifestarse de acuerdo a lo que su palabra enseña. Y Dios va a revelarse en nosotros en medio de la oración. El problema es de que estamos viniendo aquí y a veces tenemos una falsa adoración. Ya sea que tu adoración se va viendo afectada porque no te gusta cómo canto quizá yo, no te gusta quizá cómo canta el otro hermano, no te gusta cómo tocamos, no te gustan las alabanzas, o dices no me las sé. Y siempre hay barreras y obstáculos que te impiden tener una oración genuina. Esos mismos obstáculos y barreras había en esta mujer que de alguna manera no podía adorar a Jesucristo hasta que viniera y reconociera su condición y posteriormente recibiera revelación de quién era Jesucristo para que Él le diera el agua de vida eterna que necesitaba. Eso es la adoración, hermanos. Eso es la adoración. Y va más allá. De verdad va más allá de nuestros cantos. La adoración va más allá de tener una revelación clara de quién es Cristo, una revelación clara de su palabra, para que entendamos de que debemos adorar con una verdadera adoración. Y si no me equivoco, más adelante dice, porque la hora es ahora, ¿no? Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo qué? Cuando ya vino esa revelación en medio de la oración, y es cuando comenzamos a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cada vez que nosotros adoremos a algo o a alguien que no sea Dios, se llama idolatría. Entonces, aunque muchas veces levantemos nuestras manos aquí y levantemos nuestra voz y digamos Él es santo, pero en tu concepto de Dios es otro diferente al de la palabra, entonces automáticamente créeme que estás idolatrando a un Dios equivocado. Y no es porque lo diga yo, es que la palabra nos enseña quién es realmente nuestro Dios, hermanos. La palabra nos enseña quién es nuestro verdadero Dios.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, correcto. Siguiente punto, un peligro más de no conocer a Dios es que hay incredulidad y falta de confianza. Hay incredulidad y falta ¿de qué? De confianza. ¿Alguien ha pedido algo a Dios y ha dudado? ¿Alguien le ha pedido algo a Dios y ha dudado de lo que le ha pedido? Bueno, si te ha pasado, es evidentemente de que quizá nos hace falta más conocer a Dios, de tal manera de que cuando pidamos no dudando. ¿Para qué? Para que se lleve aquello que pedimos, siempre y cuando lo que se pida sea de acuerdo a quién, a la voluntad de Dios. Entonces de alguna manera venimos incrédulos delante de Dios, de alguna manera venimos hasta desconfiados delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento claro de quién es Él. Porque realmente dudamos de quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su esencia, cuál es su persona, el cómo Él se manifiesta a sus hijos, el cómo Él le habla a sus hijos por medio de su palabra. Realmente produce una incredulidad que hasta cuando yo estoy leyendo su palabra dices, ay, ¿a poco sí va a pasar eso? ¿O a poco sí lo otro? Entonces en nuestra vida diaria comienzan a haber ese tipo de situaciones. Un momento de enfermedad produce incredulidad. Un momento de tragedia produce incredulidad. No, pues si Dios existiera no pasaría esto. Si Dios me amara, no, ¿por qué me permitió esto? Entonces comenzamos a cuestionar a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias. Y nuestras circunstancias no definen el carácter de Dios. Entendamos eso, hermanos. Mi circunstancia, lo que tú vives, no define el carácter de Dios. Cada circunstancia, cada proceso define tu carácter. El de Dios no, porque Dios no tiene que ser probado nada. O sea, realmente imagínate que Dios está sentado en el trono. Bueno, vamos a rebajarnos. Imagínate el presidente puede estar ahorita sentado en su silla presidencial y tú ahorita no tienes para comer. Pregunto yo, ¿tú crees que el presidente está preocupado porque ahorita no tienes de comer? O sea, ¿tiene sentido que realmente el presidente se preocupe porque tú no comas? Al presidente no le interesa que tú comas hoy. Él es el presidente y díganle algo, díganle lo que quieran. Él ahí está en su silla presidencial. Y en el caso de Dios es porque pese que Él está en su trono, Él sí tiene cuidado de nosotros. El problema de eso es de que muchas veces nosotros no tenemos cuidado de que Él tenga cuidado de nosotros. Es decir, nos desenfocamos, nos desviamos, desobedecemos, hacemos lo que queremos y luego venimos y le pedimos que nos dé algo. Entonces muchas veces pues nos volvemos incrédulos porque creemos que nuestras circunstancias definen el carácter de Dios. El siguiente peligro, yo creo que a veces es muy notorio a nosotros. Una actitud indiferente y apática ante Dios. Ese es el peligro de no conocerle. Una actitud indiferente y apática ante Dios. Y leíamos Hechos 17:23 porque adoramos lo que no sabemos. Y no sé, ¿alguien me pudiera dar una explicación de por qué hay algo que te aburre? Si te aburres de algo, ¿por qué crees que se produce ese aburrimiento? ¿Alguien me pudiera ayudar? Si algo te aburre, ¿por qué te aburre aquello? O sea, ¿alguien me puede decir por qué te aburre aquello? ¿A alguien no le gusta el fútbol? ¿A alguien no le gusta el fútbol que me pudiera ayudar? Ok, no te gusta el fútbol. ¿Puedes sentarte a ver un partido de 2 horas viéndolo? No, ¿por qué no? Porque te aburre. ¿Pero por qué por qué te aburre? ¿Lo dijiste al principio? Porque no te gusta. Así es. ¿A alguien no le gustan las novelas? Gloria a Dios por ese hermano que levantó la mano. ¿No le gustan las novelas? ¿Se puede sentar a ver 5 novelas seguidas? ¿Por qué no las va a ver? No le interesa, no le gusta, le aburre. Ahora la pregunta es, ¿a alguien no le gusta adorar a Dios? No me contesten. Pero nuestra indiferencia y nuestra apatía quizá a veces da a entender que es un poco aburrido. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Lo externo no tiene que afectar la parte espiritual. Porque si alguien viene aquí y no adora a Dios porque no le gusta la música o la letra,
entonces se están equivocando de lugar. Se están equivocando de oración. Porque en el único lugar donde pueden cantar o tocar lo que a ti te gusta es en una rocola, donde peor aún tienes que echarle dinero para que cante y toque lo que quieres escuchar, o en tu teléfono. Pero cuando venimos aquí, lo que hacemos es para agradar a Él. Si a nosotros no nos gusta, pues perdónenme, pero nosotros no somos ni Luis Miguel ni Alejandro Fernández, no somos ninguno de esos. Entonces pregunto yo, entonces, ¿por qué a veces mostramos cierta apatía? Es que vengo muy cansado. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lo de afuera no tiene que definir tu adoración. Lo de afuera no tiene que definir el carácter de Dios. Tus circunstancias no definen quién es Dios. Entonces, si todo eso no define quién es Dios, entonces mucho menos las circunstancias tienen que definir mi adoración hacia Dios. Al contrario, debería ser más genuina, más sincera, debería tener un poquito mayor impacto. Entonces, ese es otro de los peligros por no conocer a Dios, que venimos indiferentes ante Él, somos apáticos ante Dios. Muchas veces decimos, abran su boca. Es que la adoración hablada produce mucho, pero no lo hemos entendido. Quizás necesitamos ser enseñados sobre la adoración. Quieren orar y pues no podemos orar nada más en la mente. Hay cosas que requieren clamor, el hablar la palabra, el declarar la palabra. ¿Vamos bien? Ok. Otro peligro es de que somos, escucha bien, ayúdame con la palabra correcta. Somos permisivos al pecado. Ese es otro peligro de no conocer a Dios, que somos permisivos hacia el pecado. Somos tolerantes al pecado. Así de fácil. Cuando no conocemos a Dios, permitimos que la gente haga lo que quiera en nuestro entorno. Cuando no conocemos a Dios, permitimos que la gente aún delante de nuestra cara haga lo malo delante de Dios. No es que te vas a atravesar y les vas a decir, no lo hagan porque yo soy cristiano. No se trata de eso. Pero a veces cuando estás en un lugar, en un ambiente donde están haciendo lo que a Dios no le agrada, o retírate o pon un alto. ¿Por qué? Porque si realmente decimos conocer a Dios, pues no nos gustaría que la gente haga algo que para Dios es aberración. Ahorita hay una marcha en contra de la homosexualidad y todo eso, pero también debería haber una marcha en contra del chisme, en contra de más cosas, ¿no? Porque todo es aberración a Dios. En contra de la murmuración, una marcha contra la murmuración en las iglesias, una marcha en contra ¿de qué? En contra del orgullo de nosotros. Vamos a hacer una marcha contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia, contra la dureza de nuestro corazón. Levantémonos y destruyamos los corazones altivos y soberbios. Deberíamos hacer marchas también así. Pero bueno, a lo mejor ya en otro momento lo hacemos. Siguiente punto. El no conocer a Dios trae consigo juicio divino y destrucción. Juicio divino y destrucción. Y quiero que me acompañes al libro de Oseas, por favor. Oseas, capítulo 4. Me voy a esperar para que llegues allí. Te repito el punto que te mencioné. El no conocer a Dios trae consigo juicio divino y destrucción. ¿Ya están ahí? Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Déjame voy yo rápidamente a ese versículo. Ustedes aguántenme un poquito ahí, pero igual para los que apuntan, Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Igual si me quieren acompañar adelante, pero quiero leérselos yo rápidamente. Y dice así: sin profecía, el pueblo ¿qué?
se desenfrena. Muchos ya se lo saben, ¿no? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es es bienaventurado. Ahora, cuando dice sin profecía, hablábamos en Oseas que por la falta de conocimiento el pueblo fue destruido. Y escucha bien, conocimiento no tiene que ver con el conocimiento adquirido intelectualmente hablando. Alguien se sabe 20 versículos, ya tiene conocimiento. No, ese conocimiento no. Tiene que ver precisamente a la revelación de la persona y voluntad de Dios. Ese es el conocimiento por el cual el pueblo fue destruido, porque no entendió la revelación de la persona de Dios y la voluntad de Dios. Y si te das cuenta, una vez más, en Oseas 4:6 dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quién. Es decir, que cuando yo tengo o cuando más bien no tengo un conocimiento correcto acerca de Dios, el resultado afecta no solamente mi vida, sino la de mi familia y la de mis generaciones. Te hablaba de las tradiciones que muchas veces seguimos de nuestros padres. Asimismo, esas tradiciones, Dios trae juicio sobre nosotros a causa de nuestras transgresiones, y son malditas nuestras generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque aunque estemos aquí, aunque vengamos a la iglesia y vivimos en transgresión delante de Dios y desechamos el conocimiento de su palabra, automáticamente el Señor va a traer sobre nosotros su juicio y destrucción. Y el día de mañana decimos: oye, ¿por qué me está pasando esto? Si yo te adoro, si yo te busco, No, es que realmente nos olvidamos de su ley y nos olvidamos de la revelación de su persona y de la voluntad de Dios, que es a través de ¿dónde? Esa es la profecía. La profecía es la revelación. Y dice Pedro que la palabra profética más segura es esta. Entonces, cuando yo entiendo y recibo la revelación de su palabra por medio del Espíritu Santo de Dios, entiendo su persona y entiendo su voluntad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya acabamos con los peligros. ¿Quieren que se los diga rápidamente por los que se les fue algún punto? Dice que el peligro de no conocer a Dios es tener una aversión de Dios a nuestra propia imagen, una falsa adoración, incredulidad, una actitud indiferente y apática ante Dios. Nos volvemos tolerantes al pecado y por ende también trae juicio divino y destrucción. Ahora quiero hablarte de los beneficios para que te vayas contento el día de hoy. Los beneficios de conocer a Dios. ¿Qué beneficios trae conocer a Dios? Solamente son 4 que te voy a mencionar hoy. Evidentemente y obviamente son muchos más, pero quiero tocarte los más importantes, los que yo considero que pueden ayudarnos más en nuestro caminar como cristianos. El primero es que tenemos un entendimiento claro acerca de Él. En Proverbios capítulo 9 versículo 10. Proverbios capítulo 9 versículo 10. Tuve la oportunidad de conocerte en el tianguis, ¿verdad, brother? Sí, ¿verdad? ¿Eres primo de Samuel? Sí, sí estoy, no estoy tan desviado. Bienvenido, brother, me da gusto verte. ¿Vienes solo o acompañado? ¿Solo, brother? Bienvenido, me da de verdad gusto que estés aquí. Los hermanos que nos visitan de la iglesia de Vida Eterna, hermana, ¿Vida Eterna? Sí, ¿verdad? Bienvenida también. Y también los que nos visitan por primera vez o que son visitantes también sean bienvenidos, No se vayan a sentir excluidos. A mí no me dijo, no, es que lo conocí hace poquito y me da gusto verlo aquí. Proverbios, ¿qué les dije? Proverbios 9:10. Dice así: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Denme un segundito, creo que aquí me equivoqué en este. Perdón. Yo estoy en el 10:9. Yo dije, caray, el Señor me está cambiando la predicación en este momento. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces quiere decir que tenemos una visión correcta de quién es quién, de quién es Dios.
Entonces, de alguna manera podemos tener un entendimiento efectivo acerca de nuestra realidad, hermanos. Podemos tener un entendimiento efectivo, un entendimiento claro de quiénes somos, de cuáles son nuestras necesidades y cuál es nuestro propósito de existencia. Si alguna vez te has preguntado para qué naciste, para qué viniste a este mundo, para qué existes, pues simplemente y sencillamente lo vas a entender cuando vengas al entendimiento de quién es Dios. Porque cuando entiendas quién es quien te creó, por ende vas a entender cuál es el propósito de su creación. ¿Sí? Porque de alguna otra manera pues nada te va a dar función hasta que vengas a Él y Dios te diga: esto es lo que yo quiero que hagas con tu vida y quiero que vayas hacia esto. Y no es que Dios te programa y dice así tienes que hacerlo porque yo digo. No, es una indicación donde nos incluye el libre albedrío, donde tú decides si lo haces o no le haces. Eso ya es una decisión personal. Pero uno de sus beneficios es que podemos tener el entendimiento, primeramente, de por qué Dios nos crea, para qué Dios nos creó, quiénes somos nosotros y cuáles son nuestras necesidades y los planes de Dios para nuestra vida. Otro de los beneficios de conocer a Dios es de que tienes confianza y tienes fe en Él. Confianza y fe en Él. Cuando lo conocemos pasa lo contrario, ¿no? Porque te había mencionado que había incredulidad muchas veces en nosotros cuando no lo conocemos. Ahora que lo conocemos, eso trae ¿qué? Fe y confianza. Acompáñame por favor en Salmos capítulo 9 versículo 10. Salmos capítulo 9 versículo 10. Miren, fue Proverbios 9:10 y Salmos 9:10. Se alinearon los versículos. Salmos 9:10. Y dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes. Pero si se dan cuenta, cuando leímos el último punto de los peligros de no conocer a Dios, dice que había juicio y destrucción. Pero cuando entendemos el conocimiento de Dios y conocemos a Dios, ¿pasa qué? Que en ti confían los que conocen tu nombre. Automáticamente los que le conocen depositan su confianza en Él. Pero todavía algo mucho mejor que eso: por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Evidentemente, cuando tú necesitas de tu Padre, vienes a tu Padre y tu Padre te da lo que necesitas, porque Él es tu Padre y tu Padre te ama. ¿Sí estamos? Ok. De hecho, me quería acordar de el versículo que dice, y esta es nuestra confianza, que si pedimos alguna cosa conforme. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 5:14. A ver, acompáñenme. Sí, Primera de Juan 5:14 es correcto. Primera de Juan está casi el último, por ahí antes de Apocalipsis, después de Pedro. Primera de Juan capítulo 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo. Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, escucha bien, ¿qué te dije hace ratito en los puntos anteriores? En el punto anterior, cuando tienes un entendimiento de su voluntad, vienes y le pides conforme a esa voluntad que tú ya entendiste de parte de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Puedes leer ese versículo? 1 Juan 5:14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, uno de los beneficios de conocer a Dios es de que podemos tener confianza, aumenta nuestra fe. Pero yo le agregaría, si tú quisieras, que Él nos oye. No lo traigo ahí, pero me gustaría agregarlo: que si yo conozco a Dios, sé que Él me oye. Eso estoy muy seguro. Nadie que ha conocido a Dios y que le ha pedido algo a Dios que es conforme a la voluntad de Dios ha sido rechazada por Dios. Jamás, jamás.
porque ese alguien lo conoce y sabe lo que el Padre quiere para él. El conocer a Dios trae fortaleza espiritual. Daniel capítulo 11, y ya vamos a acabar, hermanos. Daniel capítulo 11. Daniel es bien curioso porque cuando estoy predicando a veces se me olvidan dónde están los libros. Ay, Dios. Daniel, así le ponemos, se me olvida. Así le ponemos cuando predicas. Daniel 11:32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiere decir que como yo lo conozco, no me puedo quedar en donde estoy. Si yo lo conozco, no puedo debilitarme en las circunstancias e ignorar que el poder de Dios es mucho mayor que lo que hace momentos les decía. Mis circunstancias no deben definir mi caminar con Dios, al fin de cuentas. ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿Cuántos están pasando por luchas? ¿Alguien está pasando por alguna situación difícil? Bueno, yo sí la estoy pasando. De hecho, esta semana he pasado días muy difíciles. Y hay momentos donde realmente, te lo digo así sinceramente, me es difícil estar aquí al frente de ti por los procesos en los cuales yo estoy pasando. No porque sea un pecador, no, y estoy ahí, no. Me refiero porque aún en medio de esos procesos el enemigo viene y trae situaciones que te pueden hacerte apartar de la gracia de Dios. Porque en medio de los procesos hay momentos donde hay pensamientos, donde hay acciones o donde hay cosas que suceden que a veces quieren traerte desánimo. Entonces, cuando yo no conozco a Dios, o cuando de repente me desenfoco de dónde está Dios y quién es Dios y lo que Dios quiere hacer en mí, entran esas situaciones donde me desaliento, me desanimo y dices: ya vamos tirando todo al bote de la basura, ya estuvo suave, ya no quiero, ya no me gustaría, ya ahí muere. Hay momentos que pasa eso, hermanos. Pero Daniel dice: el que conoce, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace primero? ¿Qué? Se esfuerza. Permítame buscarle el concepto de la palabra esfuerza, nada más para darles un sentido más claro de la palabra. Esfuerza. Definición. Vamos a ver qué significa esfuerza. Les dije que era el penúltimo punto, ya vamos a acabar, hermanos. Nomás déjenme les digo qué significa esfuerza para que capacidad de esforzarse, capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Esfuerza, se esfuerza. Yo creo que no sé, no me gustó la definición, pero me gustaría creer. ¿Tienes la definición? A ver, ¿qué dice en la Nueva Traducción? Esa versión sí me gusta. El pueblo que se mantiene fuerte resiste. Bueno, por ahí va. Pero ¿alguien ha dado un mayor esfuerzo de algo? ¿En algo? ¿Alguien ha dado un mayor esfuerzo? Dices: esta es mi capacidad, pero voy a dar un esfuerzo más. Eso quiero que lo entendamos por esfuerzo. Algo que ya no está en ti, que ya no está en tus fuerzas, que a pesar de que ya estás cansado, dices: venga, voy por más. El otro día fui precisamente con Samuel, fui a Los Socotillos y llegamos a la parte de a medias. Realmente tenía mucho sin ir, y cuando iba llegando, llegamos a medias y le dije: ¿sabes qué, brother? Ya hay que agarrar la bajada. Y dice: hay que darle, brother. Dice: ya venimos, ya agarramos calor y llegamos hasta arriba. Mi fuerza, mi capacidad, mi resistencia me decía: hasta aquí llegas, hermano. Pero dije: vamos a dar un esfuerzo más, y lo dimos y llegamos hasta arriba. Entonces, a eso me refiero, que hay momentos donde ya no puedes tú, pero hay algo que te dice: esfuérzate, vamos a darle. Y llegas y avanzas. ¿Por qué? Porque me esforcé, llegué más arriba. Si no me esfuerce, quizá me quedo ya a medias y me conformo con haber llegado a esa distancia y vámonos para abajo.
Pero nuestro caminar en Cristo necesitamos tener eso, esforzarnos y caminar más allá. Yo quiero darte esta palabra de aliento, de verdad, que donde tú estás parado, que te esfuerces y que avances, hermano. No te quedes ahí, no te detengas, de verdad te lo digo, no te detengas. El enemigo te quiere ver ahí, pero Dios no. Dios quiere que lo conozcas en ese esfuerzo. Cuando vas más allá, lo vas a conocer. Y cuando veas a Dios en esa dimensión, cuando tú logres ver el panorama. Cuando yo subí a Los Socotillos, el panorama de la ciudad era distinto al panorama que yo tenía cuando estaba. Y cuando yo avancé y llegué hasta arriba, dije: wow, qué hermosa está la ciudad. Nunca me había enamorado tanto de Ciudad Guzmán como ese día que estaba ahí arriba. Y venía bajando y venía grabando, y parecía como si acababa de ir por primera vez a ese lugar. ¿Por qué? Porque comienzas a disfrutar el resultado de ese esfuerzo y de ese avance, hermano. Entonces yo de verdad te quiero decir: no te quedes donde estás parado, no te quedes ahí. No le des gusto ni al diablo, ni a nadie, ni a tu esposa. No le des gusto a nadie, porque te vas a quedar y te vas a estancar. Y cuando estés estancado, nadie va a llegar y te va a dar el empujón. Solamente Dios, hermano. Y hay muchos que a veces nos desenfocamos por lo que las circunstancias o las personas o lo que va llegando. A veces hay cosas que la gente pone de obstáculos, Hay cosas que el enemigo viene y te pone de obstáculo para que te detengas y digas: no, aquí está bien, estoy a gusto. Pero no es así. Yo he visto gente, escuchen bien, yo he visto gente, y casi lo he visto más bien, gente aquí, aquí la he visto, aquí no. He visto gente aquí en la Biblia que eran poderosos, que eran vigorosos, que eran fuertes, que eran hombres de guerra, eran hombres valientes, que iban y peleaban, destruían, conquistaban, y conocían a una mujer y caían. Increíblemente pasaba eso. Y así eran destruidos. Hablo de hombre, y cuando digo hombre, también me refiero a mujeres que conocen hombres. Que vas caminando, vas avanzando, llegas a un trabajo que no es de Dios, llegas con una persona que no es de Dios, llegas a algo que no es de Dios y pum, te tumba, te derriba y te desanimas y te desalientas. E insisto, esfuérzate y avanza. Esfuérzate y avanza. Te lo ruego, te lo suplico. Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. ¿Te puedo pedir un favor antes de culminar? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Le puedes decir a la persona que está a tu lado: esfuérzate y avanza? ¿Le puedes decir: esfuérzate y avanza? Y dile: no te rindas. Ahora, si nadie te lo dijo, o a nadie se lo dijiste, yo quiero decirte: esfuérzate y avanza, no te rindas, esfuérzate y avanza. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué? Se fortaleció en Jehová su Dios. No dice se fortaleció en Jehová un Dios. No dice se fortaleció, dice en Jehová su Dios. El su tiene que ver con propiedad, con pertenece a. Dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Si tú eres como la mujer samaritana que está buscando agua para que venga y la beba y una vez más le dé sed, te vas a equivocar, porque estás yendo al lugar incorrecto. Estás haciendo un pozo que tarde o temprano se va a secar. Pero cuando vienes a Jehová y te fortaleces en Él, ¿qué sucede? Te esfuerzas y avanzas. Gracias por los que están poniendo atención. Te esfuerzas y avanzas. Y si te das cuenta el contexto de esto, dice que todo el pueblo estaba en amargura del alma. Todo el pueblo estaba en amargura del alma. Y es increíble que a veces estás en un lugar donde hay amargura, donde hay desaliento, donde hay desánimo, y tú vienes con toda la actitud, y de repente las cosas no salen. Ayer jugábamos un partido de fútbol y yo me sentía que iba con toda la actitud, y íbamos ganando y nos empataban, y metíamos otro gol y nos empataban, y volvíamos a meter otro gol y nos empataban, hasta llegar a un punto
donde el partido era tan difícil que no sé qué pasó, que nos meten un gol. Pasaron un minuto y nos meten otro gol, y pasó otro minuto y nos meten otro gol, nos ganaron. Pero mientras nos metían un gol, la actitud del equipo era una. Metíamos un gol y venga, vamos iguales, vamos perdiendo. Yo digo, no manches, pues, ¿cómo que vamos perdiendo si metimos un gol? No, vamos por más, no vamos perdiendo, vamos por más. Pero hay veces que, aunque tú tengas la actitud, a veces las cosas no van a salir bien. Eso no quiere decir que tú tienes que volverte a la atmósfera en la que estás rodeado. Y es difícil, ¿sí o no, brother? O sea, es difícil tener una actitud positiva en medio de la derrota. Y David, rodeado de tanta gente amargada, imagínense, ¿a alguien le ha pasado estar rodeado de gente así? ¿O alguien se ha rodeado de ti? ¿O de mí? Ayer me dijo Abraham que ya no seas tan gruñón. Y yo dije, santo. Dije, ay, está bromeando. No, pero en realidad sí pasa. Afectamos el ambiente, la atmósfera, y echamos a perder todo. Y por último, el que conoce a Dios persevera. Segunda de Timoteo 1:12. Y exactamente llevo 50 minutos. Es correcto, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo, este es el último punto. Qué bueno que escogieron al último los beneficios de conocer a Dios. Como que la predicación termina diferente, ¿verdad? No terminan regañados. Y aclaro que ahora no les estoy diciendo nada así, rajatabla. Yo creo que estamos tratando de enseñar algo que les pueda ayudar a seguir adelante, amén. Este es nuestro propósito: enseñar, edificar, animar, alentar a la iglesia, para que la iglesia no se rinda, para que la iglesia esté lista para cuando venga Cristo y suene la trompeta y vámonos. Si no quieren irse, no, igual. Si quieren la tribulación, a ustedes ahí se las dejamos. Segunda Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, di conmigo, estoy seguro que es poderoso para, no, ya hasta ahí, nomás estoy seguro, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El 13 dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las sanas palabras. ¿Qué son las sanas palabras? Pues las palabras sanas, las de Jesucristo, estas, las de vida eterna. Dice, retén las palabras sanas. No retengas lo que el hombre te dice. No retengas las palabras de amargura como David. No retengas ninguna de ese tipo de palabras. No las escuches. Voltea con el que está a tu lado y dile, no las escuches. O sea, sí escucha lo que él te diga, pues, pero no los escuches. Dile, no escuches esas palabras. Dice, retén la forma de las palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Porque estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque estoy seguro, decía Pablo, estoy seguro. Y que pese a lo que él padecía, hermanos, él no tiró la toalla. Pablo pasaba circunstancias que no te imaginas, hermano, de verdad, no te las imaginas. Situaciones donde realmente él era perseguido, donde él era apedreado, donde él era, no sé, lo que tú te quieras imaginar. Todo tenía que ver con el evangelio que él predicaba, con el evangelio que él anunciaba. Pero él siempre decía, yo estoy seguro que yo lo que hago es para él. Yo estoy seguro que, él estaba seguro de que lo que hacía, un día vería a Cristo y estaría con él. Y yo quiero que tú tengas esa seguridad, hermano, el día de hoy. Que te vayas bien segurito de que Dios ya está guardando tu corona para aquel día. De que Dios ya ha preparado un lugar para ti y para mí. Así que
Te dejo eso en tu corazón, hermano. Conocer a Dios te va a dar más entendimiento, te va a dar confianza y fe, fortaleza espiritual, perseverancia. ¿Y cuál fue el otro que les dije que no lo traía, pero que lo apuntaron? Y que Él nos oye, gracias. Así que el Señor te bendiga, hermano.